¿Tienes la piel flácida? ¿Tienes el cuello descolgado? Quédate y te digo los mejores masajes para el cuello descolgado. Empezamos. Primer masaje, masaje para circulación en el cuello. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar no este señor, sino el aceite que está dentro. Me preguntáis, ¿qué aceite utilizamos? El aceite de argán, que va muy bien. Lo tengo aquí y lo voy a utilizar ahora mismo. Fijaros, cogemos un poquito. Vale, vamos a cogerlo y lo vamos a poner por la parte de los pulgares, aquí. Como si te fueras aquí a coger, ¿vale? Fíjate, vamos a empezar aquí abajo, ¿vale? Y estiramos un poquito hacia arriba, ¿vale? ¿Cuánto tiempo hacemos esto? Minuto y medio aproximadamente, ¿vale? Relaja el cuello, no lo estires primero. Ten cuidado con apretar mucho. Si ves que estás apretando demasiado, empieza por un lado y por el otro, ¿vale? Como si fuera con toda la mano, ¿vale? Ahí, ¿vale? Y recuerda que este es un masaje también, ¿vale? Para movilizar sangre, en la zona del cuello. Minuto y medio, recomendación por la mañana para estirar, para evitar la flacidez de la piel. Así que este sería el primer masaje. Importante, la constancia. Esto lo vamos a hacer todos los días por la mañana durante 3-4 semanas. Y importa también que te hagas la foto de antes, primer día cuando empieces, y después cada semana te puedes ir haciendo una foto y mira la primera y la última. Vamos con el segundo masaje. Segundo masaje que se va a llamar dedo golpeando. Y obviamente luego pensáis ya cómo es, ¿no? No vamos a poner los dedos muy rectos, sino un poquito en curva para no hacernos daño. Y no vamos a darnos los golpes muy fuertes, sino como si fueran una especie de palmada, ¿vale? Vamos a trabajar sobre el sistema linfático un poquito. Aquí. Lo puedes hacer con 3 dedos, lo puedes hacer con 4 o con 2. Yo recomiendo así, ¿vale? Aquí hacia arriba. Masajeando un poquito. Golpeando. Vamos a golpear 60 veces, es decir, 60 golpes por un lado, 60 golpes por otro. El cuello descolgado es el término que se usa para describir la flacidez de la piel del cuello, una condición que se desarrolla con la edad debido a la pérdida de colágeno y elastina. Esta flacidez puede verse como piel suelta o caída, lo que afecta tanto a la apariencia estética como a la confianza en uno mismo. La flacidez ocurre principalmente por el envejecimiento natural, pero también puede verse acelerada por la exposición al sol, la falta de hidratación o hábitos de vida como el tabaquismo. Y vamos con el masaje de nudillos. Este masaje, la verdad que está muy bien, relaja mucho y además te va a estirar mucho la piel, Va a trabajar mucho los tejidos, ¿Dónde empezamos? Mira, vamos a empezar aquí, ¿vale? Aquí tienes los huesecillos, pues aquí sin apretar, ¿vale? Vamos a ir subiendo con índices, vamos a utilizar todos, Sígueme un poquito, aquí y aquí abrimos, ¿vale? Nudillos y tiramos hacia atrás. Ten cuidado de no apretar demasiado, ¿vale? Aquí, sígueme, pum, 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 y atrás, sígueme, aquí, mira cómo sigue la línea, ahí, voy subiendo uno, otro y hacia atrás. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto, Rubén? Pues lo vamos a hacer aproximadamente 1 minuto y medio. Lo puedes hacer más o menos unas 10-12 veces. Siguiente masaje, vamos a hacer un masaje linfático. Importante, si tienes aceite, este masaje es sin aceite. Sin aceite. El masaje linfático lo vamos a hacer, mira, pues primero ¿cómo vamos a hacer? Pues, no sé si te acuerdas de esta serie de Star Trek, Larga vida y prosperidad, ¿te acuerdas? Bien, perfecto. Vamos a colocarlo aquí para trabajar la primera cadena ganglionar, ¿vale? En el cuello. Entonces, vamos a introducir aquí hasta donde llegues, ¿vale? No te quedes aquí abajo, vente arriba, ¿vale? Por los dos lados lo puedes hacer, ¿vale? Y vamos a trabajar aquí. Fíjate que no estoy desplazando la mano, la mano se queda en el sitio y vamos a hacerlo unas 60 veces aproximadamente, por los dos lados. Aquí, ahí estamos. ¿Vale? Vamos a drenar el sistema linfático. Segunda parte del masaje que vamos a hacer, ¿vale? Con la mano abierta, los dedos un poquito abiertos también, en la parte del cuello y sin desplazamiento, ¿vale? Para no romper la barrera elástica aquí, sino simplemente aquí,
¿vale? Recuerda que es un masaje linfático, no tiene que haber desplazamiento y tampoco tiene que haber mucha presión. Y vamos a hacerlo aquí unas 30 veces, obviamente en un lado y después también del otro lado. Así que tienes este masaje linfático fenomenal para el cuello. Vamos con el último masaje. Fíjate, de 2 pulgares. Vamos a meter un poquito de aceite. Juntamos aquí, ¿vale? Que no se te caiga. Ahí. Y vamos a empezar aquí en el mentón, ¿vale? Para marcar un poquito la línea, ¿vale? Recuerda que estamos trabajando en el cuello descolgado. Entonces, empezamos aquí, que de hecho es un punto de acupuntura. Bajamos y bajamos por debajo de los huesos, aquí estirando hacia la mandíbula. Cuidado de presionar demasiado, no presiones demasiado. Cuidado de estirar demasiado el cuello. Relaja el cuello un poquito, aquí, colócate y entonces aquí, ¿vale? Y sube la mandíbula hasta que empiecen las orejas, ¿vale? Vamos a repetir, ¿vale? Estamos estirando un poquito la piel y estamos descongestionando también esta zona, aquí. Repito. Hasta el final. Y terminamos aquí subiendo. Último masaje y ahora vamos con el punto. Vamos con el punto, se llama Tian Tu Renmai 22, ¿vale? Y vamos a encontrarlo debajo de la nuez. Fíjate, seguimos un poquito aquí. Y fíjate que cae el dedo, pues ahí, antes de llegar al hueso, ¿vale? Entre la nuez y el hueso. No puedes apretar este punto demasiado para adentro. Vamos a hacerlo hacia arriba y vamos a colocar el pulgar. ¿Por qué? Porque tiene más, ¿vale? Más contorno, es decir, es más grande, es más gordo, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacerlo? Aquí, ¿vale? Vamos a tirar un poquito hacia arriba, ¿vale? Este punto, los beneficios que tiene, por ejemplo, flujo sanguíneo y lo que se viene a decir un poquito también en chino es que tira energía hacia arriba. Es decir, que hace un poquito para que el cuello, digamos, suba, ¿vale? Lo vamos a apoyar aquí y vamos a hacerlo con un poquito más de velocidad. Ahí sería, ¿vale? Aquí. Ten cuidado con meterlo hacia adentro, siempre hacia arriba. Y recuerda, además de estos puntos, los masajes que hemos hecho, que son muy buenos, lo vamos a empezar a hacer todas las mañanas. Antes de empezar, vamos a haceros una foto antes del tratamiento. El tratamiento dura 4 semanas y a las 4 semanas nos hacemos otra foto para ver la comparación. Recuerda, los 5 masajes, recuerda el punto también y más o menos aproximadamente 1 minuto y medio cada ejercicio, todos los días por la mañana. Y ya tenemos varios vídeos para el cuello y en este caso para la papada. Te los dejo aquí para que puedas consultarlos y también hacerlos. Y como siempre, like, campanilla, suscripción, larga vida y prosperidad y hasta la curación y más allá.